don Ignacio. Sí, presidente, para el día de hoy no tenemos cuenta. Y en la tabla corresponde continuar con el análisis del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Penal en relación con el delito de incendio, que corresponde a los boletines números 13.716 y 13.719-07 refundidos. Señor presidente, para esta sesión han sido invitados el ministro del Interior y Seguridad Pública, don Víctor Pérez Varela, está el subsecretario Gali en su representación, el fiscal nacional del Ministerio Público, el señor Jorge Abbott, quien se ha excusado por razones de agenda. Vienen en su representación el director y el subdirector respectivamente de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado, señores Mauricio Fernández y Marcelo Contreras, quienes están ya en nuestra sala, en nuestro chat. La profesora de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la señora María Elena Santibáñez, quien se incorporará a esta sesión a partir de las 11 de la mañana, un ratito más. El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, el señor Jean-Pierre Matus, que también está con nosotros ya en la sala, y el académico de la Universidad de Portales, el señor Jaime Couso, que también está en nuestra sala. Se excusó el académico de esta misma universidad, el profesor señor Héctor Hernández. Eso, señor presidente. Perfecto, gracias. Saludar a todos los invitados y, perdón, de los senadores o senadoras, veo a la señora a Luz, veo a Pedro, veo a Rodrigo Galilea y Alejandro Navarro también ahí presente. Estimados colegas, estamos llamados a seguir viendo el proyecto que se ha puesto en discusión. Si les parece, poder escuchar a los profesores Couso y Matus, que fueron quienes expusieron en la Cámara, y también, Ignacio, poder informar. Nosotros hicimos una solicitud de informe a la Corte Suprema y al Ministerio Público. Si me corrige el senador Araya, fue una petición de él de estadísticas en materia de este tipo de delitos. Si nos pudiera partir informando sobre eso, o al menos verbalmente que nos pudiera informar también el Ministerio Público mientras esperamos los informes de la Corte Suprema. Sí, señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, se ofició a la Corte Suprema y al Ministerio Público requiriendo información estadística acerca del número de causas que se han incubado con motivo del delito de incendio, con especificación de las que han terminado en sobreseguimiento en condenas y los problemas de interpretación y aplicación que suscitan los actuales tipos penales relativos al delito de incendio o de los vacíos legales que se han observado en esta materia. Recibimos hace unos pocos minutos una respuesta a la petición de oficio del Ministerio Público, que fue remitida a los correos electrónicos de todos los senadores y senadoras de la comisión. Todavía no ha llegado respuesta de la Corte Suprema, señor presidente. Vale. Tal vez, si les parece a los profesores, si Mauricio o Marcelo pudieran comentarnos ese oficio que me imagino que redactaron o tuvieron participación ustedes, sobre la incidencia, y luego pasamos a los profesores, si les parece, estimados colegas. Mauricio o Marcelo, según dispongan ustedes para poder explicar el oficio. Partamos con eso, porque como bien señalaba el secretario, veíamos el ámbito de aplicación, la incidencia, cantidades y situaciones de esa naturaleza que creo que nos ayudarían en esta discusión. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La verdad que propiamente el oficio formal va a salir probablemente hoy o mañana, pero adelantamos toda la parte estadística que permite dimensionar mejor el fenómeno general del delito de incendio, más allá del objetivo particular del proyecto en discusión, y el informe estadístico que los honorables senadoras y senadores tienen a su disposición, entiendo, da cuenta de un volumen de ingreso muy alto en el tipo de delito de incendio más común o más simple, digámoslo así, que en términos estadísticos está agrupado en un código estadístico universal. Los códigos son un acuerdo entre el Poder Judicial, la Defensoría, la Fiscalía, etcétera, y están definidos agrupados en términos estadísticos, y por eso la información que se aporta tomamos una época amplia. El requerimiento del Honorable Senado no indicaba años, pero
tomamos año 2015 a año 2020 y para el código 855, que son los incendios con daño o sin peligro a las personas, o sea, artículos 477 y 478 del Código Penal, los ingresos en esos 5 años ascienden al número de 38.993 ingresos por ese código, y en un número bastante menor los incendios con peligro para las personas, o sea, los artículos 475 y 476 del Código Penal, que tienen un ingreso de 4.380 en esos 5 años. En relación a la distribución regional del ingreso de denuncias por estos delitos, hay un número importante. La región que lidera en esta materia es la región de la Araucanía, seguida con 5.600 ingresos aproximadamente. Le siguen la región de Valparaíso, después la región del Biobío y la región de los lagos, y bueno, las metropolitanas. Ahí hay en realidad un desagregado por fiscalía regional. Después la región del Maule, la región de Higgins, después la región de los ríos, y así la distribución de ingresos que ustedes pueden apreciar en ese informe. Yendo a lo que me imagino a la comisión le interesaba saber, los tipos de términos vinculados a los incendios. La verdad es que ustedes pueden apreciar en la página número 5 del informe que los tipos de términos son bastante negativos, en términos de que, si bien la salida judicial aparece con un 34% de todos esos ingresos 2015-2020, podemos ver que hay un número importante y el mayor porcentaje está asociado a facultad de inicio de investigación, o sea, situaciones en que ha habido incendio, pero no de la denuncia no aparece algún tipo de intencionalidad que lleve a pensar que realmente eso es un delito y no una situación fuera del marco penal. Es el 26%. El porcentaje posterior es sobreseimiento definitivo, y sentencias condenatorias, como pueden ver, es un número bastante reducido, 1,8% de los ingresos, y después ustedes pueden ver que un porcentaje importante son efectivamente las salidas no judiciales, con un número relevante de archivos provisionales y en menor medida de decisiones de no perseverar. Esa es la situación en términos. Hay más detalles en la información, pero creo que para no extenderme en demasía, es evidente que hay un número importante de ingresos que no son delitos y que por lo tanto lo que corresponde es no iniciar investigación, y eso es un porcentaje digno de destacar, pero dentro de los que sí hay algún antecedente delictual, los términos son fundamentalmente vía archivo provisional y en menor medida decisión de no perseverar. El último dato que quería aportar dentro del resto de la información que hay un porcentaje, está en la página 6 del informe. Hay un porcentaje muy relevante de imputados no conocidos, un 91% de imputados no conocidos, lo que también es un factor relevante a la hora de llegar a resultados en relación a la investigación de este tipo de delitos. Esa es la situación en términos generales, señor presidente, en relación al primer aspecto que la comisión estaba interesada de conocer. Ahora, en relación al... Señor presidente, dígame. No, adelante. No, en relación al tema de vacíos y problemas de interpretación, etcétera, por eso no hemos mandado el oficio, porque queríamos terminar de consolidar
percepciones desde el mundo realmente operativo y por lo tanto estamos terminando ese levantamiento, pero una de las cosas que ya está bastante conteste de lo recogido, sobre todo de las regiones que tienen un mayor volumen de ingreso de incendios, es la necesidad de regular una figura culposa en materia de incendios que puede llenar un vacío de sanción en relación al delito de incendio en general. Sin perjuicio de eso también, y en términos ya propiamente relacionados con el planteamiento del proyecto, la grabación en los términos que se ha planteado, después sobre todo de la sugerencia del profesor Matu, creemos que también refuerza la sanción de situaciones donde hay grave riesgo para las personas. Pero eso en términos generales por ahora, señor presidente, y después podemos entrar en más detalles quizás en función de la discusión que se va a dar en esta comisión. Gracias, Mauricio, por la exposición. Pasemos entonces a los profesores Matus y Couso en términos de lo que ustedes ya informaron y que puedan ilustrar a esta comisión a propósito de este proyecto. Se le ofrece la palabra, profesores. ¿Quién es el más longevo para darle una preferencia por edad? ¿Couso? Señor presidente, éramos compañeros de curso, es difícil saberlo. Ya, pero bueno, vamos a poner por orden alfabético, don Jaime Couso. Muy bien. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias, señor presidente, honorables colegas, amigos. Bueno, esa era la parte anecdótica, éramos compañeros en realidad con Jean-Pierre y con Mauricio, así que nos conocemos hace muchos años, un gusto estar con ellos aquí también. Señor presidente, voy a exponer brevemente, primero sobre cuál es la situación actual del incendio en el Código Penal, ¿no? Muy esquemáticamente para que se aprecie en ese marco que suponen las modificaciones propuestas, y luego me voy a referir a las modificaciones propuestas en la redacción original y en la redacción que propone la Comisión de Seguridad Pública, y doy mi opinión sobre esa redacción. Bueno, en el Código Penal se contemplan penas mayores para los incendios calificados, ¿no? Que ocurren en edificios, trenes, buques u otros lugares, dice el código, en que se encuentren personas o que estén habitados, ¿no? La idea son penas muy altas que llegan a presidio perpetuo y que entonces precisamente atienden a estas circunstancias. Es muy peligroso el incendio en esos lugares porque hay personas o se encuentran habitados. La pena más alta es la del artículo 474, ¿no? Y se impone si se producen la muerte o las lesiones gravísimas de las personas que estaban ahí. Y luego, en el artículo 475, una pena también muy alta, pero ligeramente inferior, cuando no resultan afectadas las personas, pero se encontraban ahí. Luego tenemos una figura que sigue siendo una figura calificada, es decir, con una pena mayor que el incendio común y corriente, en el artículo 476, y que se refiere a lugares en los que no había personas, pero son lugares que estaban destinados a servir de morada, o sea, podría haber habido personas, ¿no? Y por último, en el incendio simple, ¿no? Por así llamarlo, del 477, tiene una pena que no es baja, ¿no? Pero claramente es menor que las anteriores, cuando el incendio afecta objetos no comprendidos en los artículos anteriores, ¿no? Es decir, no hay un peligro, digamos, de que se encuentren personas ahí. ¿Cuál es la ratio, por así decirlo, ¿no es cierto?, la razón de ser de esta forma de regular el incendio en el Código Penal, que me parece que hay que tenerla presente para ver si es que las modificaciones son coherentes con ella? Bueno, lo primero es que el incendio en sí mismo, que se define como destrucción por un fuego que escapa de control de quien lo inicia, ¿no? Un fuego ingobernable, dice la doctrina, tiene una pena alta, ¿no? Más alta, por supuesto, que los daños, ¿no? Lo que importa ahí no es que se dañó la propiedad que fue quemada, sino que tiene una pena más alta porque supone un peligro, ¿no?, para la seguridad colectiva. Este riesgo de que el fuego ingobernable se salga de control y que provoque daños, lesiones o muertes de forma amplia o indiscriminada es lo preocupante del incendio, y por eso el incendio tiene penas altas, ¿no? Incluso la figura básica del 477 tiene penas altas, ¿no?, que llegan a penas
de crimen, si no me equivoco, en la figura más, claro, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, ¿no? Es decir, ya superamos la barrera de los 5 años y un día de presidio, que es la pena que puede convertirse en pena efectiva normalmente. Bueno, esa es la idea. El incendio no es simplemente destrucción, sino que es la creación de ese peligro para la seguridad colectiva, porque se puede escapar, ¿no?, de control y puede afectar de manera indiscriminada a personas o bienes. Y las figuras calificadas, ¿por qué tienen pena mayor todavía? Porque atienden al hecho de que el incendio se produjo en lugares donde hay un peligro específico para la vida o salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el 474, 475, ¿no? Hay un peligro concreto porque ese lugar está habitado o se encuentran personas en su lugar. La diferencia de pena simplemente atiende a si se produjeron o no efectivamente las muertes o lesiones gravísimas. Y en el artículo 476, como dije antes, es un peligro abstracto en algún sentido, ¿no? Porque quemar un lugar que está destinado a la habitación, bueno, genera un peligro, si queremos, estadístico de que de vez en cuando se produzcan graves efectos en esas personas, por más que en esta ocasión no había nadie. ¿Bien? Bueno, eso yo creo que sirve de marco para evaluar entonces las propuestas de modificación que vienen en el mensaje, en la moción y en la propuesta, digamos, la redacción de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Cuál es el problema que identificaron los proyectos originalmente y qué objetivos tenían? Me parece que son dos. En primer lugar, que al parecer el incendio de camiones, aun cuando se produzca con peligro para la vida o salud de los conductores, se ha sancionado normalmente con las penas del incendio básico del artículo 477, ¿no? No me consta, porque no conozco la práctica judicial, pero aparentemente, según se discutió en la Comisión de Seguridad Pública, esa es la realidad, que el incendio de camiones, a pesar de que haya habido peligro o incluso la muerte del conductor, se ha tratado como un incendio común, con independencia, por supuesto, del castigo del homicidio, si es que fuera el caso. Bien, entonces lo que se busca es asegurar que el incendio de camiones se trate como el incendio de otros medios de transporte que están enumerados, ¿no es cierto?, en esta regulación, que, como dice el mensaje, es una enumeración de la época del Código, ¿no es cierto?, de 1874, o sea, por lo tanto, una enumeración que atendía a otros medios de transporte distintos de los que son más relevantes hoy día, y entonces la preocupación es incluir también, originalmente esa era, vehículos motorizados que se usan como medio de transporte dentro del listado de lugares cuyo incendio podría tener penas calificadas en la medida en que efectivamente son peligrosos para la vida o salud de las personas, ¿no? Ese es el primer objetivo. Mi opinión es que, si bien la expresión lugar que usan los artículos 474 y 475, asociada a la presencia de personas o la circunstancia de que estén habituadas, podría abarcar los camiones, si la práctica judicial no lo ha reconocido así, puede ser razonable introducir una cláusula que abra esta figura, las figuras calificadas, a ese y otros medios de transporte semejantes, ¿no? Eso es razonable. Con todo, la expresión que se usó en los proyectos originales, ¿no?, otro objeto en el mensaje, ¿no?, cualquier otro lugar u objeto, la expresión objeto, me parece que es muy amplia y me parece que sería preferible usar otra expresión, ¿no? Sobre todo porque objeto parece tender a desnaturalizar la idea del incendio como un fuego ingobernable, ¿no? Es decir, la regulación del incendio no tiene que ignorar que es posible cometer daños por medio del fuego que no sean incendios, ¿no? El incendio no es destrucción por medio del fuego, sino que es la creación de un peligro para la seguridad colectiva porque es un fuego que se sale de control. Y por eso la idea de que haya figuras de incendio calificado referidas a cualquier lugar, podemos imaginar, perdón, a cualquier objeto, ¿no? Un objeto puede ser, ¿no?, en fin, si estamos hablando de vehículos motorizados, una moto, ¿no? Un objeto puede ser una bicicleta, en fin, podemos imaginarnos cualquier cosa que sea un objeto. Por supuesto que es difícil pensar que sean incendiadas esas cosas, pero el hecho de que se utilice una expresión tan amplia me parece que tiende a desnaturalizar la idea de que el incendio, sobre todo en las figuras calificadas, se refiere al incendio, por así decirlo, de un continente, de un espacio donde puede haber personas o las hay, y que precisamente generan este peligro de daño indiscriminado o de afectación indiscriminada. Por eso, para concluir, me parece preferible usar una expresión distinta para ampliar, ¿no es cierto?, el ámbito de aplicación del artículo 474 y 475, que diga algo así como cualquier otro lugar, medio de transporte, instalación o espacio semejante, ¿no?
Tengo una minuta que voy a enviar después por si se quiere tener en cuenta esta redacción, ¿no? Cualquier otro lugar, medio de transporte, instalación o espacio semejante, pero no la expresión objeto. Y, de hecho, en el artículo 476, la modificación que se propone no utiliza la expresión objeto y por eso me parece correcta, no tengo observaciones al respecto, porque ahí simplemente, ¿no?, se habla, dice edificio destinado a servir de morada y se agrega lugar ahora, ¿no? Edificio o lugar destinado a servir de morada. Me parece que eso es correcto, no produce este problema que, en mi opinión, la expresión objeto podría producir. Ese era el primer objetivo, y ahí está, digamos, lo que se propone y mi opinión al respecto. El segundo objetivo, y con esto termino, es que se quiera aumentar la pena del incendio simple de vehículos motorizados en cuyo interior previamente había personas a las que se hizo descender para cometer el incendio, ¿no? Es una figura bien específica que preocupa y que parece que ha tenido cierta ocurrencias, ¿no? Ha ocurrido en los hechos que han motivado, ¿no?, la presentación de estos proyectos, y se quiere entonces aumentar la pena atendiendo, según el mensaje, ¿no?, en la exposición de motivos, a que, pese que no hubo peligro específicamente para los ocupantes, porque se los hizo bajar del vehículo, ¿no es cierto?, sí lo hubo para la seguridad colectiva de la sociedad, dice la exposición de motivos del mensaje. Al respecto, mi opinión es que en este caso se pierde de vista el fundamento de la calificación, pues todo incendio supone la creación de un peligro para la seguridad colectiva. Entonces, no se entiende bien por qué se va a aumentar la pena en la proposición del mensaje, ¿no?, por el hecho de que en estas circunstancias, cuando se baja a los ocupantes del vehículo y se quema el vehículo, habría un peligro para la seguridad colectiva. Eso es lo propio de todo incendio, la figura básica de incendio, ¿no? Sin esta agravación, supone un peligro para la seguridad colectiva, porque no es simplemente la quema de algo, sino que es la utilización de fuego que se sale de control. Al parecer, entonces, en la agravación de pena que se propuso, más bien hay una intuición que está asociada a otras circunstancias, no al hecho de que haya un peligro para la seguridad colectiva que está en todo incendio. La circunstancia que parece motivar, digamos, la intención de agravar la pena, aunque no lo dice así la exposición de motivos, es que junto con ese peligro para la seguridad colectiva, que como dije ya está en la pena básica, considerado en la pena básica del 477, en estos casos se afectaría también sea la libertad de acción o libertad de circulación de los ocupantes del vehículo, a quienes se obliga, ¿no es cierto?, mediante amenaza o intimidación, a bajar del auto y a ponerlo a disposición de quienes van a quemarlo, o bien sea el orden o la seguridad públicos, ¿no?, particularmente teniendo en cuenta que son incendios en carreteras normalmente. Pero esa preocupación no se capta en la redacción propuesta por el mensaje. Ahora bien, me parece que la Comisión de Seguridad Pública del Senado tuvo presente esta objeción y reconoce en la solución que propone esta dimensión, por así decirlo, de seguridad pública, así como de afectación a la libertad de acción y de circulación de los ocupantes del vehículo, al exigir violencia o intimidación y regular esta situación conjuntamente con una figura muy distinta, que es la del 268 sexis, de retención o toma de control de vehículos de transporte público, una figura que se asocia normalmente a esta idea de la toma del bus para llevarlo al estadio, ¿no es cierto?, en eventos deportivos, pero que es más amplia que eso, por supuesto. En mi opinión, esta solución, si bien va en la dirección correcta, ¿no?, porque no comete este error, digamos, de sobrecalificar la pena del incendio con mayor pena por un supuesto peligro a la seguridad colectiva que ya estaba presente en cualquier incendio, tiene un defecto, tiene un problema, porque al eliminar la referencia a la quema del auto o su destrucción, fíjense que la propuesta en el 268 sexy se refiere simplemente ahora a que toda toma de control o retención de un vehículo motorizado cualquiera, no solamente los vehículos de transporte público de pasajeros, ¿no?, con violencia o intimidación se convierte en un delito más grave que tiene una pena que supera la barrera, ¿no es cierto?, de los 5 años de cárcel y por lo tanto es pena efectiva si no hay atenuante y pena de 5 años y un día, ¿no? Entonces el problema es que al eliminar toda referencia a la quema o destrucción del auto hace desaparecer de la figura el problema de la seguridad pública. Entonces en realidad se convierte en un mero delito de amenazas condicionales agravado por el uso de violencia o intimidación, pero con penas más altas que otras amenazas cometidas por esos mismos medios, que llegan, como dije, a la barrera de la pena de crimen, y sin que se entienda por qué la condición impuesta, que en este caso es bajar del vehículo particular y permitir la retención, es peor que la imposición de otras condiciones que podríamos imaginar. Por ejemplo, si alguien amenaza gravemente a alguien para exigirle que abandone su hogar, está afectando, ¿no?, la libertad
y seguridad de las personas amenazadas de una forma similar a la de quien amenaza a alguien para que abandone su auto y el auto quede retenido. Y sin embargo, solo en el segundo caso se impone con esta propuesta una pena que es de crimen, de 5 años y 1 día hacia arriba, muy distinta de la pena de las amenazas condicionales del artículo 296, número primero, que quedarían para otras imposiciones de condiciones que pueden ser igualmente graves, como puse recién el ejemplo de quien obliga amenazando, tal vez con una grave amenaza de muerte, por ejemplo, a alguien a abandonar su hogar. Bien, y en cambio uno dice, bueno, pero ¿por qué digamos, la pena de la retención de vehículos de transporte público de pasajeros es más alta y se mantiene? Porque ahí sí se aprecia esta dimensión de afectación de la seguridad pública por el carácter público justamente del transporte que efectuaba el vehículo. Así, en mi opinión, si bien la solución de la Comisión de Seguridad Pública apunta en la dirección correcta al sacar de la regulación de los incendios este problema y tratarlo como un problema más bien de seguridad pública, me parece que hay que acotarla, ¿no? Haciendo referencia en la redacción de la retención de vehículos motorizados que no sean vehículos de transporte público de pasajeros al problema del orden o seguridad pública, y eso se podría lograr, por ejemplo, agregando en el artículo 268 sexis, en un inciso aparte, ¿no? Una figura, o digamos una mención como la que viene ahora, como la que propongo ahora y que dejo en mi minuta. Las mismas penas se impondrán a quienes mediante violencia o intimidación retuvieren o tomaren el control de cualquier vehículo motorizado en la vía pública para su destino o su utilización como medio para interrumpir el libre tránsito de personas o vehículos, ¿no? Una referencia de ese tipo me parece se acerca más al problema que se quería regular, ya sin referencia al incendio. Esto puede ocurrir de distintas formas, no tiene por qué ser a través del incendio, pero efectivamente se trata entonces de una amenaza condicional que supera el problema de entre particulares. Por ejemplo, si yo amenazo a mi vecino para impedirle que saque su automóvil y lo retengo, y se convierte en el verdadero problema de seguridad pública que se tuvo a la vista, me parece, cuando se propuso esta regulación en el ámbito del incendio, ¿no? El problema es, parece, ¿no?, hacer bajar a los pasajeros mediante violencia o intimidación a los ocupantes y utilizar ese vehículo, ya sea para destruirlo por el fuego o no, eso sería irrelevante, o bien para interrumpir el libre tránsito de personas o vehículos, que es el problema, creo, que al que se ha querido hacer frente. Muchas gracias por su atención. Eso es lo que quería opinar. Gracias, Jaime, y es bueno poder tener a disposición esa minuta que has hecho referencia. Entonces, si me dice quién la mando, la puedo mandar a... Dejarla a disposición de Ignacio Vázquez, nuestro secretario, para poder luego distribuirla a los señores senadores y para que quede a disposición de la comisión. Seguimos entonces con la exposición en orden alfabético de Jean-Pierre Matus. Jean-Pierre. Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Lo vi con la campanilla en su casa. Me acordé de un viejo chiste cuando se dividían los partidos, que lo más importante era llevarse el timbre y la campanilla para casa. No lo había vivido nunca, pero no lo pude evitar de pensar en eso. Pero dejando de lado el aspecto anecdótico, vamos a la materia. Bueno, en primer lugar, les envío al secretario de la mañana, a la secretaría, el texto sobre el cual voy a hablar. Yo entiendo que estamos trabajando sobre el texto comparado que se aprobó en la Comisión de Seguridad y ver cómo se podría perfeccionar. Entonces voy a ir por exactamente el orden del texto comparado. Entendiendo que los aspectos generales ya fueron discutidos y que estamos tratando de perfeccionar una legislación que responda a los problemas que anunció Jaime. Entonces, respecto a lo primero, la primera modificación que se propone en el texto comparado es el artículo 268 sexis, y como indicó Jaime, esta modificación es escueta, porque solamente consiste en agregar a los objetos, a los vehículos que son retenidos, los vehículos motorizados particulares. Y el objetivo, evidentemente, es ir más allá de los casos públicos de lo que sucede en la octava y novena región,
sino también hacer frente a la inseguridad que produce en la circulación el hecho de que los vehículos puedan ser víctimas, o las personas en los vehículos puedan ser víctimas de estas llamadas encerronas con cualquier finalidad. Con cualquier finalidad. Para ser breve, como ahí dice el informe, en principio me parece que esta es la solución adecuada para el problema de la seguridad pública, que consiste en retener a los vehículos, bajar a los ocupantes y hacerse del vehículo con cualquier finalidad. Con cualquier finalidad. Lo que propone Jaime ahora, a mí me parece razonable si se quiere limitar. No me parece razonable del todo la fundamentación, porque se le podría aplicar lo mismo al 268-6 en general. Si ustedes se fijan, el 268-6 contempla la posibilidad de que esto no tenga que ver con el solo hecho de que sea transporte público, sino que también tenga que ver con cuestiones de apropiación y se remite a los delitos contra la propiedad, etc. Pero, para evitar cualquier problema, como si se pudiera confundir esto con un delito de apropiación o con un delito de amenaza en los vehículos que están en su estacionamiento, la idea de que diga en la vía pública, o sea, vehículos motorizados en la vía pública, así como dice medio de transporte público, u otros vehículos motorizados en la vía pública, sería suficiente para resolver la correcta, creo yo, inquietud de Jaime, pero no así incorporar los elementos subjetivos que señala, porque son, uno, innecesarios, y dos, van a producir un problema probatorio que se lo doy firmado. Porque en nuestro sistema procesal, todos los elementos subjetivos, todas las subjetividades especiales, deben probarse más allá de toda duda razonable. Y imponer una finalidad específica van a suponer un problema probatorio, que son difíciles, dado que nuestro sistema procesal, afortunadamente, establece el derecho a guardar silencio y las defensas letradas, y que en este caso son innecesarios porque el riesgo para la seguridad pública se produce por el hecho, como bien dijo Jaime, de que el vehículo motorizado se encuentre circulando en la vía pública. Eso es lo que produce el problema de la pérdida de seguridad en la circulación, y que no solo una pérdida de seguridad, sino de libertad, porque las personas ya no pueden circular por donde se supone que podrían circularlo, empiezan a modificar sus costumbres producto de, o su desplazamiento producto de la actividad de terceros. Entonces, en la minuta que yo les mandé, dice, sugiero aprobarla como viene, entonces ahora diríamos, gracias a lo que señaló Jaime, sugiero aprobarla como viene, agregando vehículos motorizados en la vía pública. En la vía pública. Porque la sugerencia es muy razonable. En cuanto a la sugerencia del 474, inciso primero, yo creo que aquí lo que se hizo fue adoptar la sugerencia que nosotros habíamos hecho de imponer las penas que allí se mencionan por los incendios que se producen en los lugares peligrosos que ya están referidos en nuestra ley y en la legislación internacional, que son los que están en la ley de control de armas. Esa numeración es necesaria porque así, cuando se nos pregunte si tenemos delitos relativos a esos incendios en esos lugares, nosotros vamos a tener que sí, los tenemos cuando se producen por medios explosivos, y sí cuando los tenemos cuando se producen por otros medios. Y produce una cierta coherencia. Lo que dice Jaime, y en lo cual uno podría tener razón, es que si uno deja la palabra objeto a secas, puede alterarse el sentido del delito. Va a alterarse el sentido del delito porque efectivamente este es un delito de peligro común. En la propuesta original decía, en la sugerencia que yo había hecho a la comisión, decía, u otro lugar, u objeto semejante, incluyendo los vehículos motorizados particulares, de tal manera que no se refería a cualquier objeto, sino a los objetos semejantes a la enumeración de aeronaves, buques, edificios, etc. Uno puede, si quiere evitar el problema de un objeto que no sea exactamente uno de estos lugares en los cuales existe peligro para la persona, y evitar cualquier problema interpretativo, borrar la palabra objeto de ahí y dejar u otro lugar semejante, incluyendo los vehículos motorizados particulares. De ese modo, se impide que
cualquier construcción futura, que no califiquen algunas enumeraciones, entremos a la discusión y vayamos al fondo del asunto de si en esos lugares permanecen personas habitualmente, que es el peligro que la ley quiere evitar, o que a partir de esos lugares el incendio se propague de manera indiscriminada, que es el otro peligro que la ley quiere evitar, se puede mantener. Lo que pasa es que como ahí en la misma ley se habla de buque, en la ley antigua, y en la propuesta nueva se habla de aeronaves, estos no son lugares, son objetos. Entonces, por eso la propuesta original mía decía objetos semejantes, incluyendo los vehículos motorizados particulares. Lo que sí, creo yo, que no corresponde ni a lo que se propuso, a lo que yo propuse, ni a la crítica que hace Jaime, es la expresión que ahora se utiliza. Ahora se utiliza la expresión, en vez de lo que se había propuesto, u otro lugar u objeto semejante, incluyendo los vehículos motorizados particulares, que si uno asumiera la propuesta de Jaime sería algo así como u otro lugar semejante, incluyendo los vehículos particulares. En vez de eso, el proyecto aprobado por la comisión dice instalación o bien cualquiera. Y ahí sí que el desmadre, por decirlo de alguna manera. Porque instalación podría ser, o sea, uno podría decir otro lugar, instalación u otro lugar, o instalación semejante, incluyendo los vehículos particulares, pero al decir instalación o bien cualquiera, desaparece la idea del peligro común. Porque el fuego descontrolado puede ser sobre cualquier cosa y no parece ser semejante cualquier bien a nada. O sea, cualquier bien es todo. No es semejante a nada, es todo. Y eso entonces destruye la idea del incendio como un delito de peligro común. De nuevo, es una cuestión puramente técnica y por lo tanto yo tendería a pensar que la mejor solución ahí sería poner otro lugar, instalación o medio de transporte semejante, incluyendo los vehículos motorizados particulares. Y nos ahorramos todo un problema interpretativo. Y no usamos ni la palabra objeto ni la palabra bien. Respecto al 475 número 1, en el 475 número 1, aquí la modificación que se propone tiene el mismo problema. Dice instalación o bien cualquiera, y si se ha de estar a lo que decía Jaime y a lo que piensa la mayor parte de los autores, entre ellos nosotros, aquí, para que mantener la idea del peligro común, tiene que decir u otro lugar, instalación o medio de transporte semejante, incluyendo los vehículos motorizados particulares, o algo así. En cambio, respecto al artículo 476, aquí se produce un problema importante en la redacción propuesta por la Comisión de Seguridad. O sea, no solo se reproduce el problema del bien semejante, en el 476 número 2, sino que al incorporar en el 476 número 1 la expresión lugar y en el 476 número 2 el resto de los objetos de instalaciones relevantes que han estado en los números 1 de los artículos anteriores, produce un problema mayor, porque en el número 2 del 476 se refiere a los incendios que se causan en lugares habitados. Dice ahí, poblados. Y entonces vamos a tener un problema. ¿Por qué en el 476 actual número 2 se refiere a lugares poblados? Por una razón muy sencilla. En el 476 número 1, el lugar, el edificio o lugar habitado, aunque en ese momento no se encuentra habitado, es irrelevante su ubicación, si está en un poblado o en un despoblado. Por la razón que explicó Jaime. Hay un peligro abstracto de que las personas puedan estar ahí presentes en algún momento. No en el momento del incendio, pero pudieran estar algún presente. Y ese peligro que se genera, ese desprecio por la vida humana, es lo que está ahí sancionándose. En cambio, en el otro, en el número 2, el peligro no está solo porque el edificio sea habitado, sino porque los lugares que se mencionan están en lugares poblados. Y uno puede ver bien que ahí se mencionan objetos que incluso no necesitan estar habitados previamente, pero generan un peligro porque están en un lugar poblado y la propagación puede afectar a las personas. Entonces, si uno pone las cosas que uno puso en el 475 número 1, en el 474 número 2, en el 476 número 2, como aquí lo propone el proyecto aprobado hasta el momento, va a generar que todos los lugares
que allí se mencionan, que no estén dentro del sitio habitado, o sea, del poblado, del radio urbano, no van a constituir ese incendio grave. Y por muy lejano que esté de una ciudad o un aeropuerto, hay personas habitualmente en los aeropuertos. Y ese peligro para las personas tiene que reproducirse en la clasificación, que es la misma que seguía el código 474, 475 y que debiera seguir en el 476. Y por eso, aquí lo que se propone es hacerse cargo de esto y que en el 476 número 1 se mencionen los lugares que son más propensos a generar este peligro común, ¿no? Y dejando en el 476 número 2 los casos en los cuales los edificios no están destinados a servir morada, no están destinados a servir de morada, ni representan este peligro común que están en el caso del 476 número 1 y que pueden comprenderse como complementarios. Y entonces ahí lo que se propone es que el 476 número 1 comprenda todos los bienes que se han mencionado, todas las instalaciones, todos los lugares, edificios que se han mencionado en los anteriores, de una manera más o menos así. El que incendiar, edificio, lugar habitado, destinado, o sea, edificio, lugar destinado a servir de morada, igual como empieza ahora, incluyendo la palabra lugar, como lo propone el proyecto, y empezar con la numeración. Esta numeración no es casual, yo les insisto, esta numeración está tomada de nuestra ley de armas, y esa numeración está tomada de nuestra ley de armas porque corresponde a los objetos que los tratados internacionales dicen específicamente que tienen que estar protegidos de las explosiones y los incendios. Aeronaves, buques, plataforma naval, vehículos motorizados de transporte público de personas, mercadería, instalaciones sanitarias, de almacenamiento, transporte de combustible, distribución, etcétera. Y ahí habría que decir, en vez de otro lugar, objeto semejante, como se propone, de nuevo decir otro lugar o medio de transporte, instalación o medio de transporte semejante, incluyendo los vehículos motorizados particulares, para evitar problemas de interpretación, agregando lo que dice ahora el 476 número 1, aunque en ellos no hubieran actualmente personas o su presencia el culpable no la haya podido prever. Punto. Y esas serían las sugerencias respecto de la estructura de lo que está ahora en discusión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Jean-Pierre, por la amplia exposición. Lo mismo que quede a disposición, por favor, la documentación. Marcelo, ¿me estaba pidiendo la palabra? ¿O no, Marcelo Contreras? No. Estimados colegas, abrimos la discusión o sin perjuicio si el Ministerio del Interior y Seguridad Pública algún comentario sobre nuestros profesores invitados para luego abrir la discusión a los senadores. Ignacio. Presidente, si me permite, lo que pasa es que la profesora María Elena Santibáñez ya entró también a nuestro chat. Perdón, no la veía. Profesora, no la veo. Pero le damos la palabra. Recién estaba aquí. Parece que se desconectó, presidente. Pero estaba recién aquí. Vale. ¿Qué hacemos? Voy a tener algún problema. Ministerio del Interior, ¿hay alguna palabra pedida sobre lo mismo o...? Gonzalo. Ignacio, verificar por favor si tenemos conectada a la profesora o abrimos la palabra. Ahí, Gonzalo Arenas, su secretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. No solamente, bueno, escuchamos con atención las intervenciones de los profesores y agradecer además su participación. Creo que han hecho reflexiones relevantes sobre el tipo penal. Nosotros en el proyecto original, presidente, quisimos ser lo más simple y intervenir lo menos posible el texto actual del tipo penal de incendio. Efectivamente, la Comisión de Seguridad Pública se
se modificó este tipo penal bastante, pero coincidir en cuanto a que ahí yo creo que hay que recibir la opinión de los profesores en cuanto a que la figura residual del 477 es una figura que sanciona el delito de incendio de objetos. Y por eso nosotros quisimos utilizar la misma nomenclatura de tal manera que en caso de que un objeto pudiera funcionar como morada, yo entiendo la inquietud planteada por el profesor Couso, en cuanto a que la palabra objeto pareciera sugerir que puede ser simplemente una cosa, pero es únicamente aquellas cosas que pueden causar el daño en que se pone el 475, siguiendo la lógica del profesor Matus, presidente, son solo aquellos objetos que pudieran ser lugares en que pudiera residir o estar una persona, y por eso el vehículo motorizado es lo más lógico y el ejemplo más obvio, pero podría haber otro. Sin embargo, estamos totalmente abiertos, presidente. Creo que el objetivo es compartido en cuanto a perfeccionar el tipo penal y darle la agravación al tipo penal de incendio que corresponde cuando el bien jurídico protegido es justamente el peligro de la vida y la integridad física de las personas o la seguridad de la sociedad. Entonces, creo que ahí estamos totalmente de acuerdo y coincidentes en el objetivo, y veamos cuál es la reacción que tanto la aplicación jurisprudencial nos sugiere que sea de mayor efectividad para la persecución penal de este delito. Gracias, subsecretario, por la intervención. Secretario, si tenemos a nuestra profesora invitada, si no abrimos la palabra a los senadores presentes. Está con problemas, presidente, para reconectarse la profesora Santibáñez. Bueno, estemos atentos ahí si pueda intervenir y ofrezco la palabra a los señores senadores. Pedro Araya tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos nuestros invitados, a los profesores, al Ministerio del Interior. Yo creo que la exposición del profesor Couso, así como la del profesor Matt, viene a ratificar algo que yo sé en la sesión pasada, que la figura que el Ejecutivo estaba tratando de introducir en esta nueva modificación, claramente hay una confusión respecto a los bienes jurídicos que se querían tutelar con esta nueva figura y obviamente producía algún desajuste más allá del que ya conocemos en el Código Penal. Lo segundo, yo estoy de acuerdo en que probablemente hay que actualizar la legislación a fin de poder evitar error interpretativo. Entonces la propuesta que hace por una parte el profesor Mate y el profesor Couso a mí me parece correcta en el sentido de precisar o ampliar el término para incluir eventualmente los vehículos motorizados, incluyendo la palabra objeto. Ahora bien, dicho eso, viendo la estadística del Ministerio Público, yo creo que aquí no hay un problema claramente de penas, porque estoy mirando la estadística que envió el Ministerio Público, y de los 51.979 delitos de incendio denunciados entre el año 2015 y el 31 de agosto del 2020, solo tuvieron sentencia condenatoria el 1,8% de estas causas. La gran mayoría de estas causas terminó por archivo provisional, un 56,2%. Entonces, claramente, cuando uno ve que acá los delitos que son llevados a juicio son los mínimos, porque cuando uno hace la sumatoria entre las sentencias condenatorias, el sobreseimiento definitivo, sentencia absolutoria, no alcanzan a superar el 6% de las causas. Entonces, el problema no es de penalidad, el problema, a mi juicio, sigue siendo de investigación penal. Entonces, yo no veo mucha lógica en la propuesta que se estaba planteando de que acá hubiera un problema de tipicidad, como lo señaló el Ministerio del Interior en la sesión pasada, hubiera un problema con la penalidad, si lo que acá uno aprecia o puede corregir de las cifras que envía el Ministerio Público, que más bien tienen que ver con problemas de investigación penal respecto de poder determinar quiénes son los responsables del delito. Entonces, en eso yo sigo manteniendo las aprehensiones que tenía la semana pasada en orden a aumentar las penas de este delito. Creo que no se justifica. Sí estoy disponible a que podamos eventualmente perfeccionar el tipo penal a fin de evitar error interpretativo, que tampoco creo que existan, porque cuando uno mira las sentencias absolutorias que hay son el 0,4%, y me atrevería a decir que no deben ser por problemas de tipicidad, deben ser probablemente por problemas respecto de la prueba o que efectivamente las personas no tenían nada que ver. No estoy viendo que acá, o por lo menos no se puede colegir que existe efectivamente, como se planteó por parte del Ministerio del Interior, un problema de tipicidad respecto a la persecución penal de estos delitos. Entonces, en esa línea,
Yo la propuesta que hace el profesor Matus y el profesor Couso la acogería en el sentido de poder perfeccionar el tipo sin aumentar las penas y simplemente a fin de poder evitar este supuesto vacío de tipicidad que existe, porque yo creo que no es tal, y las cifras que entrega el Ministerio Público, vuelvo a insistir, quizá un problema de investigación y la solución del problema es otro, no pasa por la modificación penal o tipo de pena, probablemente pasa por modificar algunas atribuciones que puedan tener el Ministerio Público y la policía en materia de investigación de los delitos de incendio. Eso como una cosa preliminar, presidente. Gracias, Pedro, por la intervención. Ofrezco la palabra a los senadores Galilea, Buenchumilla o Ebensberger. Don Rodrigo, Galilea. Francisco Buenchumilla, ¿tampoco? Presidente, sí. Presidente, yo esto es una materia no sencilla para nosotros, que vemos tantos cuerpos legales en esta comisión. En este caso, estamos tratando materias de derecho penal. Pero yo entendí lo siguiente: yo entiendo que la hipótesis del artículo 474 requiere que se cause la muerte de una o más personas cuya presencia allí se pudo prever. O sea, yo entiendo que esa es la hipótesis más grave y por eso que tiene una pena muy alta de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Después la hipótesis del 475 no requiere de la muerte de la persona, sino que dice en que actualmente hubiere una o más personas siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. Y la hipótesis del 476 que se propone también en este caso por el profesor Matus, señala que aunque en él no hubiere personas o su presencia el culpable no la haya podido prever, y en este caso la pena va en presidio mayor en cualquiera de sus grados. O sea, son tres hipótesis distintas de ocurrencia de la muerte en una, de que actualmente hubiere persona, pero que el culpable haya podido prever, y en la tercera hipótesis que se propone en que no hubiere persona, o la presencia del culpable no la haya podido prever. Entonces, la duda que tengo yo es si es necesario. El profesor Matus dice que hay que actualizar eso conforme a una serie de convenciones que él señala y que están incorporadas a la Ley de Control de Armas. Si sería necesario incorporar la enumeración tan completa y larga que se hace aquí de distintos medios de transporte, para terminar después cuando se habla de instalaciones o bienes cualquiera. Yo ahí me surge la duda si le colocamos instalaciones, lugares u objetos, cuando ya hemos enumerado una serie de, entiendo yo, vehículos e instalaciones bastante críticas, diría yo, en infraestructura, a propósito de otro proyecto, ¿no? Entonces, porque el artículo 477, tal como dijo el señor subsecretario, yo entiendo que es una figura residual, por algo dice que se trata de objetos no comprendidos en los artículos anteriores. Entonces yo creo que esa norma entonces excluye todos los otros numerando. Cuando hablamos de todo tipo de vehículos y objetos, instalaciones, el 477 comprende aquellos que no están enumerados en los artículos anteriores. Entonces, en síntesis, yo entiendo que aquí no estamos subiendo las penas, que las penas parten cuando mueren personas y va bajando, de acuerdo a lo que expresé en el 475 y en el 476, y entonces la pregunta mía es, ¿cuánto más vamos a extender el tipo de incendio respecto de la enumeración de lo que ahí se señala, cuando le agregamos objeto cualquiera, lugar cualquiera, bien cualquiera? Entonces yo creo que ahí nos saltamos a la hipótesis del 477, que es el artículo que comprende residualmente objetos que no están enumerados
en los 3 artículos anteriores. Esa, presidente, sería una consulta que yo hago a los profesores. Gracias, Francisco. Acumulemos las preguntas, Jean-Pierre, Jaime, para poder contestar. No veo a luz si hay alguna otra pregunta. Alejandro Navarro. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho el senador Araya. Creo que pero aquí hay un objetivo claramente político desprendido del acuerdo del gobierno con el paro de camioneros. La verdad es que el profundo sentido que se le ha querido dar a esta ley, Juan Barrios tiene un reconocimiento a un asesinato que aún no está aclarado, y particularmente estamos legislando sobre penas, cuando claramente lo que no tenemos es investigación ni detenido ni condenado. Entonces, el gobierno, cumpliendo con ese acuerdo, ha puesto que es aumentar el tipo penal, pero tengo la convicción de que en nada va a ayudar a resolver el tema de fondo en materia de incendio de camiones. Está claro que los incendios han continuado y en el lago Yeuyeu, en mi región, provincia de Arauco, esto se ha trasladado a las cabañas, a infraestructura forestal. En definitiva, el problema político de fondo continúa y el gobierno deberá tener claridad de que una ley respecto de incendio de camiones con personas, con conductores arriba, no va a resolver el tema de fondo político y, en mi opinión, tampoco va a contribuir a que estos hechos no ocurran. Esta es una discusión de populismo penal, de nítido y claro. Lo mismo que ocurría con los cajeros automáticos, cuando la verdad es que no era aumentar la pena a los que robaban cajeros automáticos, sino era poner mayor seguridad, mayor inteligencia policial y evitar los robos. En este caso particular, el debate es por un claro compromiso político del gobierno con un sector gremialista que está siendo afectado por delitos condenables que tienen que ser investigados, pero el fondo, cambiar el tipo penal, no va a contribuir a aquello. Por tanto, me gustaría escuchar al Ejecutivo en torno no solo al debate constitucional, más bien del Código Penal, sino también al objetivo político del mismo, porque creo que la Comisión de Constitución tiene extraordinarios temas pendientes respecto de otras leyes y sincerar si efectivamente esto forma parte del compromiso que el gobierno adquirió con los camioneros, teniendo presente de que el comportamiento de ellos fue violatorio de la Ley de Seguridad Interior, alfombra roja por parte de Carabineros, generando una discriminación muy compleja, presidente. Pues yo diría, está bien, hay que terminar con los incendios. Yo creo que no se van a terminar, aunque pongan un carabinero en cada camión. Esto lo he dicho hace 10 años, 15 años. Esto no es nuevo. Mi opinión no es nueva. Aunque pongan un carabinero en cada camión, esto no se va a evitar. Y por tanto, uno podría decir la preocupación del Congreso respecto de derechos, los mismos derechos que tienen los camioneros, los mismos derechos que tienen los conductores a salvaguardar su integridad física y su propiedad privada, las tienen las TENS, los trabajadores de la salud que fueron barridos por Carabineros en una marcha pacífica, estableciendo una discriminación inaceptable, tan inaceptable como la reunión del general Rosa el 11 de septiembre con 40 generales para desafiar a la Contraloría General de la República. Entonces, hago el punto político y hago el punto también penal. Entonces, está el senador Conchumilla, hemos escuchado a algunos expertos, a Jaime Couso, a Jean-Pierre Matu, sobre la efectividad de esta tipología penal. Yo quiero recordarles a los constitucionalistas que nos acompañan, o penalistas, de que cuando discutimos hace año 97, hicimos una investigación sobre el origen de los incendios forestales, cuando eran presumiblemente mapuche, se abrió un debate sobre aumentar las penas de los incendios, no de pastizales, como establecía la ley, y con penas muy altas, en donde los jueces, por la quema de un pastizal, debían aplicar lo mismo que por el delito de incendio. Y en el delito de incendio forestal, el 99% que causa intencional, como lo revelan todos, la penalidad no se puede aplicar porque no son detenidos los autores. Es decir, los problemas de incendio forestal, tenemos otro tema, no es de tipo penal, sino de investigación penal y criminal. Entonces, me gustaría conocer la opinión de los invitados respecto a la efectividad de esta modificación en el objetivo que tiene el Código Penal de sancionar delitos, pero también
por cierto, lo efectivo que esta norma puede hacer en la disuasión de los delitos. Pues no basta aumentar las penas, tiene que haber un cierto sentido. Y si esta modificación penal, en voz de quienes nos acompañan, va a contribuir a disminuir los delitos. Mi experiencia, la que hemos vivido con un populismo penal, del cual el gobierno del presidente Piñera, en su primer gobierno y en este, porque la lucha contra la delincuencia que planteó en su primer gobierno el presidente Piñera, vamos a barrer delincuentes, se le acabó la fiesta, resultó en carnaval delincuente, y que tuvo que ser reconocido por el ministro Gimpeter y por el propio presidente Piñera. O sea, terminar con la delincuencia no pasa por cambiar el tipo penal de un delito y especificarlo de la manera que aquí esto no va a variar. Entonces, ¿qué datos tiene el gobierno, y esta es una pregunta para el subsecretario, respecto de que este cambio de tipo penal va a contribuir a disminuir los delitos? En definitiva, decirle, les vamos a poner más pena. Eso ha fracasado ampliamente y no hay, y aquí nos podrían ayudar los abogados, si hay estadística que el aumento de las penas incide en la baja de los delitos, nacional o internacional. O sea, una sola experiencia. Lo que yo tengo posibilidad de leer y escuchar es de que el aumento de las penas no tiene correlación positiva en ningún caso con la baja de los delitos, y de que no hay experiencia que pueda ser asimilada a que el aumento de la sanción penal se asocie directamente o cause en efecto de disminución de los delitos. Eso por el bien, por cierto, de que estos hechos condenables, criminales, como fue el asesinato de Juan Barrios, no vuelvan a ocurrir, para que efectivamente haya eficiencia en el combate a los delitos y no solo aumento penal que literalmente pasa a ser populismo penal, comunicacional, y que no contribuye, presidente. Esas serían mis preguntas a nuestros invitados y al gobierno. Gracias Alejandro. Saludamos ahí a la profesora María Elena Santibáñez, que se ha podido conectar. Profesora, sin más, le damos la palabra para referirse sobre los artículos en cuestión. Gracias, senador, gracias por la invitación y disculpen que tuve un problema técnico, así que me alcancé a escuchar algo de lo que decía solamente Jean-Pierre y pedí autorización además para poder incorporarme más tarde. A ver, en términos generales, a mí se me hizo llegar este comparado en cuanto a las modificaciones, y hay una modificación que tiene que ver con un delito distinto al que estaba escuchando, que es el de retención o toma de control de vehículos de transporte público de pasajeros, que es la primera modificación, que le pido por favor, senador, que me indique si esa efectivamente aún se está discutiendo, porque no escuché nada sobre esa disposición. Perdón, María Elena, nosotros hemos hecho la referencia, al menos tanto el profesor Couso como el profesor Matus y nuestros invitados, sobre el 474, 475, la referencia al 477. Ah, perfecto, ya. Entonces no se han referido a esa primera modificación que me aparecía a mí, por lo menos dentro del comparado, ya. Entonces, ok, entonces no me voy a referir a ella. Específicamente respecto a las modificaciones que se proponen en cuanto a los delitos de incendio, bueno, en primer lugar yo comparto esto de que efectivamente el aumento de penas generalmente no supone necesariamente, ¿cierto?, una disminución de los delitos, que eso es una decisión más bien de carácter político-criminal, pero sin duda que parece aconsejable efectuar una adecuación de estas disposiciones que son bastante anticuadas, las referencias que se hacen y que permiten adecuarlas a justamente los lugares en que hoy día se pudiesen estar cometiendo delitos como este, pensando que el delito de incendio es este delito pluriofensivo que efectivamente supone casi siempre, sobre todo cuando se realiza en lugares poblados, peligro para la seguridad de las personas. Y en ese sentido, referirme en primer lugar al artículo 474, yo algo alcancé a escuchar de lo que decía Jean-Pierre y encuentro razón en el sentido de que no vayan a ser normas que puedan chocar con lo que existe hoy día ya en la ley de control de armas. Y en ese sentido, claro, habría que ver qué cosas efectivamente pudiesen recogerse acá. En el artículo 474, en general, efectivamente los lugares que señala parecen hoy día ser bastante limitados, ¿cierto? Y efectivamente, si se tratase de un vehículo motorizado o algunos de los que se señalan en la propuesta,
varios de los cuales me parece en todo caso que pudiesen estar en la ley de control de armas, causando la muerte de personas cuya presencia allí pudo prever, obedece al mismo disvalor, ¿cierto?, de un delito que eventualmente pudiese ser un delito preterintencional en todos los casos, pensando en delito doloso seguido por una conducta culposa, y por lo tanto, habiendo la misma razón, ¿cierto?, se justifica el tema de incorporar también estos lugares, considerando que también se pudiese producir la muerte de estas personas ahí. Ahora sí, yo quisiera hacer un llamado, digamos, porque no veo acá en la propuesta ninguna referencia al inciso tercero del 474 que se mantendría, y que es un delito que incluso el Tribunal Constitucional ha hecho mención a conducta, no a este en particular, pero sí a otros casos en que nos encontramos con delitos que eventualmente pudiesen ser delitos que se conocen como calificados por el resultado, vale decir, que no habría ninguna referencia a vínculo subjetivo ahí asociado a la muerte de las personas. Y en ese sentido creo que si se va a producir una modificación en este delito, yo sería partidaria directamente de eliminar esa disposición que siempre se ha entendido, así debiese entenderse, a lo menos como un delito preterintencional. O sea, que existiese la posibilidad de prever, ¿cierto?, la muerte de las personas, y no que se tradujese en un caso de responsabilidad objetiva, como se ha entendido por parte de la doctrina, con abierta infracción al principio de culpabilidad, permitiendo, ¿cierto?, sancionar sencillamente por el hecho de estar en cosa ilícita. Me parece que eso no viene en la propuesta, pero creo que sería bueno, si nos estamos metiendo en el 474, efectuar esa modificación. Ahora, en cuanto al 475, efectivamente ahí se hace referencia, nuevamente se produce una adecuación, ¿cierto?, en cuanto a los lugares, al incorporar nuevos lugares, en este caso como lugares muebles, que sería el de vehículos motorizados, y en ese sentido sería la misma razón que la que contiene la disposición actual. Lo que sí, en el 476, que algo escuché también de lo que estaba diciendo Jean-Pierre, efectivamente ahí hay un problema, me parece, porque ahí se establecen dos numerales y solamente se hace referencia a la existencia de un poblado en el numeral segundo y no así en el numeral primero, y la verdad es que la razón de ser, ¿cierto?, de esta pena tan alta tiene que ver, me parece, con el peligro para las personas que pudiese generar. Si ahí se señala, ¿cierto?, el que incendiaria un edificio destinado a servir de morada que no estuviera actualmente habitado, por lo tanto no hay ahí un peligro, ¿cierto?, para personas, o sea, y por tanto se escaparía un poco a lo que pasa respecto al numeral segundo, que hace la referencia a que sea dentro de poblado, que evidentemente genera peligro para otras personas que no estuviesen en el lugar, ¿cierto?, en que se produce el incendio, sino que estuviesen cerca. En ese sentido, y pensando que pueden haber lugares destinados a la habitación que no estuviesen poblados, ¿cierto?, pensando, por ejemplo, a lo mejor en una parcela, ¿cierto?, me parece que la referencia que sea dentro de poblado debiese ser para ambos casos, porque en el numeral primero se hace expresa referencia a que no estuviera actualmente habitado, vale decir, no hay peligro para que personas puedan efectivamente ser víctimas del incendio. Así las cosas, lo único que estaría considerándose en el numeral primero es directamente el peligro para bien jurídico propiedad, y no tendría entonces correlación con lo que se señala en el numeral segundo. Entonces me parece que debiese hacerse la referencia que sea dentro de poblado en ambos casos, no solamente en el numeral segundo. Por último, señalar que respecto a esta agravante de responsabilidad que se establece en el 477, solo mencionar que parecen ser hipótesis distintas, ¿cierto? A lo mejor eventualmente pudiese pensarse ahí más bien en que se resuelva sobre la base de un concurso de delito entre el incendio y un delito contra las personas, pero la agravante de responsabilidad supone una agravante tremenda, porque es un agravante de un grado completo, y la verdad es que yo tiendo a ver en el último tiempo bastante legislación que tiende a establecer agravantes tan
importantes como esta, como ha pasado con los delitos contra, bueno, generalmente delitos contra la propiedad, como en definitiva termina siendo en parte el delito de incendio. Y lo que me produce a mí bastante problema, digamos, me conflictúa, tiene que ver con la concordancia que hay entre estas penas versus otras penas que afectan bienes jurídicos de igual o mayor valor en el ordenamiento jurídico penal, porque la verdad es que estamos hablando de delitos que tienen penas altísimas y subir un grado supone no solamente, digamos, un mensaje respecto a que parece ser los delitos finalmente más importantes versus otros, incluso contra la vida, por ejemplo, la integridad física, en el que no se emplee este medio de comisión, sino que además las dificultades que se producen en cuanto a las formas en que van a terminar estos procesos penales, pensando justamente en que enseguida no solamente se aumentan las penas, sino que enseguida se producen limitaciones importantes en todo lo que pueden ser salidas en materia procesal penal. En ese sentido, tal vez si se va a incorporar acá, yo establecería un agravante un poco de menor intensidad que la que se establece en este caso, o bien lo haría operar directamente sobre la base de los concursos de delito. Eso, senador, por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Me habían pedido la palabra el profesor Matus y el profesor Couso para poder responder las preguntas que se habían hecho al comienzo. Gracias, señor presidente. Supongo que lo hacemos en el orden en que pusimos, ¿no? Por eso me tomo la palabra. A ver, entiendo que el tiempo está apremiando, así que voy a ir muy brevemente tratando de hacer avanzar la discusión, particularmente sobre algunas de las propuestas de mis colegas, ¿no? Jean-Pierre Matus y María Elena Santibáñez. Me parece que en el artículo 268 sexis, ¿no? Que efectivamente sí lo mencionamos, la referencia al peligro para la seguridad pública, con la sola mención de que el hecho ocurra en la vía pública, puede ser insuficiente porque hechos de muy diversa gravedad podrían quedar abarcados bajo una misma figura, e insisto, con una pena muy alta comparada con la pena de las amenazas condicionales, ¿no? Me parece que hay dos alternativas posibles, ¿no? Que se busque otra redacción que realmente especifique esto como una figura que atenta gravemente en contra de la seguridad pública junto con afectar la libertad de circulación, o bien, o al mismo tiempo, que la pena para este caso, es decir, para la retención o toma de control de vehículos particulares, que no son vehículos, o sea, de transporte público de pasajeros, sea una pena con un marco penal un poco más amplio, ¿no? Es decir, que no se quede como pena única en el presidio mayor en su grado mínimo, ¿no? Que es una pena que sin atenuantes obliga, pena efectiva, a lo menos de 5 años y un día, sino que sea una pena mayor que la de las amenazas condicionales del 296 número 1, ¿no? Porque hay una dimensión de afectación de la seguridad pública, pero no tan alta, que partiera en presidio mayor en su grado mínimo y que pudiera llegar al presidio menor en su grado, perdón, mayor en su grado máximo, presidio menor en su grado máximo y que llegara a presidio mayor en su grado mínimo, ¿no? Eso sería un grado completo más que otros casos de amenazas condicionales, atendiendo que aquí habría una dimensión de afectación a la seguridad pública. Y claro, la redacción que podría tal vez dar cuenta, ¿no? Hay una preocupación razonable de Jean-Pierre por la introducción de un elemento subjetivo cuya prueba no puede ser difícil en tribunales, es que más que un elemento subjetivo hubiera un elemento objetivo, impidiendo el libre tránsito derechamente, ¿no? Es decir, que retener, ¿no? O tomar control mediante violencia o intimidación de vehículos particulares, impidiendo el libre tránsito, ¿no? Ninguna subjetividad, es un hecho y que justamente le da una relevancia de afectación sensible a la seguridad pública, no cualquiera. Pero aún así yo creo que la pena tiene que ser más amplia. Piensen ustedes que incluso casos de una muy escasa, ¿no? Duración, pero que sí pueden pasar por una amenaza, el que no baila no pasa. Pensemos en los casos más feos de el que no baila no pasa, donde hubo derechamente amenaza, ¿no? La mayoría no son así, pero supongan ustedes en aquellos casos en que hubo amenaza. Bueno, se convertiría en una retención de vehículo particular, ¿no? A través de intimidación, no cualquier amenaza, una intimidación,
con una pena obligatoria que parte de 5 años y un día de cárcel, ¿no? Entonces, claro, los casos que pueden caber dentro de aquí son de muy diversa gravedad. No quiero decir que no sea grave, ¿no? Yo creo que intimidar a una persona para obligarla a bailar, por supuesto que es un delito y que debe castigarse, pero parece que no tiene la entidad de lo que estamos, ¿no? Teniendo a la vista como los casos que han provocado esta preocupación. Entonces, yo haría esas dos cosas, reemplazar el elemento subjetivo, estoy de acuerdo con Jean-Pierre, por un elemento objetivo de impidiendo el libre tránsito y al mismo tiempo ampliar el marco penal de manera que el tribunal pueda atender a situaciones de muy distinta gravedad con una pena diferente, que parta en presidio mayor en su grado mínimo, menor en su grado máximo y que termine en presidio mayor en su grado mínimo. Y lo segundo, y con esto termino, sobre las referencias que en los artículos 474, 475 y 476 habría que hacer para que las enumeraciones no dejen fuera casos que deben quedar dentro. En este sentido estoy completamente de acuerdo con que un aumento de penas aquí no promete en absoluto, no hay razones para esperarlo, que haya una disminución de la ocurrencia de estos delitos. Lo único que me parece que se busca y se debe buscar es que haya, ¿no?, coherencia en la regulación para que hechos similares con gravedad semejante tengan una pena semejante, ¿no? Simplemente eso. Y efectivamente llenar, si es necesario, aquellos vacíos que están impidiendo castigar con una pena similar a hechos que son semejantemente graves. Bueno, siendo así, yo creo que la redacción que con razón Jean-Pierre critica, ¿no?, de cualquier otro, digamos, ¿no?, lugar o instalación, hay que evitarla a lo que dé lugar. Y en ese sentido, agregar el adjetivo semejante me parece que debe ser el mínimo, ¿no? El mínimo de una regulación que no sea incontrolable es que haya una cláusula de semejanza en esta apertura a otros lugares, ¿no?, u objetos, con aquellos que ya estaban enumerados en el artículo 474 y 475, ¿no? Y me refiero solamente a estos dos artículos en este momento. Me sigue pareciendo preferible la redacción que yo propuse en la minuta que ya envié, ¿no?, más que la de prosperar con la idea de objeto. Pero si se va a mantener objeto, que insisto, me parece que no es la mejor opción, pero si se va a mantener, estoy de acuerdo con Jean-Pierre con que es necesario decir que sea semejante. En cambio, cualquier otro objeto de instalación hace desaparecer la necesaria referencia al peligro común que suponen aquellos lugares con los que parte la enumeración. En cambio, en el artículo 476, me parece que no habría que innovar. Me parece que es correcta la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública, que se quede con, efectivamente, edificios, ¿no?, u otros lugares destinados a servir de morada. Y la razón, me parece, es que, a diferencia de los artículos anteriores, aquí no había nadie en ellos, y por lo tanto, la referencia objetiva al peligro abstracto, al mayor peligro que hay de que alguien se pudiera encontrar ahí, tiene que ver con que sean lugares que para cualquier persona debería llamar la atención como un lugar donde claramente es peligroso el incendio porque ahí podría haber personas, ¿no? O es sustancialmente más peligroso. Los lugares que están destinados a servir de morada son sustancialmente más peligrosos. Ese peligro no se produce, en cambio, el riesgo de una interpretación extensa en los artículos anteriores porque ahí se exige que haya personas. Entonces la diferencia en la técnica de la referencia al lugar en el que efectivamente hay personas en comparación con aquel lugar en el que no la hay, justifica, creo yo, que se mantenga, ¿no?, la redacción de la Comisión de Seguridad Pública, no ampliar ahí, no enumerar más lugares. Por último, yo soy contrario a incluir vehículos particulares, a pesar de que podrían estar abarcados dentro de cualquier otro lugar semejante o medio de transporte semejante, pero incluirlos expresamente, porque creo que el riesgo es tender a reificar la mención del vehículo particular como un lugar que, por definición, si es que se quema, es constitutivo de incendio. Entiendo que esa no es la intención, pero la idea de generar una cláusula de semejanza a cualquier otro lugar semejante y luego agregar específicamente el caso de los vehículos particulares me parece que podría entenderse equivocadamente como una señal de que quemar vehículos es siempre un incendio y podría ser un incendio calificado, cuando es perfectamente posible que no lo sea. Uno puede cometer un homicidio, podría ser incluso un homicidio calificado, por supuesto, ¿no?, con ensañamiento, quemando a una persona dentro de un auto, pero eso no necesariamente es un incendio. Me parece que la mención específica del del vehículo particular sugiere esta idea de que es un caso especial. Yo no lo trataría como un caso especial, sino que mantener la exigencia de semejanza con los lugares que ya están enumerados, que son lugares en los que el peligro es manifiesto, ¿no es cierto? Trenes, en este caso, bueno, medios de transporte semejantes, instalaciones semejantes. Bien, esas son entonces mis observaciones respecto de lo que se ha ido exponiendo. Por supuesto que estaría de acuerdo con la profesora Santibáñez en eliminar el inciso final del artículo 474, ¿no?, que no ha estado puesto en discusión y que es una sensible
demanda de la doctrina hacia el legislador por la potencial infracción que hay ahí del principio de culpabilidad. Gracias, señor presidente. Gracias, Jaime. Escuchamos a Jean-Pierre Matus. Vamos a prorrogar por 5 minutos para terminar escuchar a nuestro invitado. Jean-Pierre. Muy breve. En primer lugar, respecto de lo del 268 sexis, si se va a poner en vía pública impidiendo el libre tránsito, me parece, de nuevo, que está en un marco razonable. También es un marco razonable rebajar la pena. Ahora, podría rebajarse la pena para todos esos casos. O sea, también para los de transporte público, si uno quisiera y tener una legislación más coherente, podría rebajarse la pena para todos los casos, en vez de hacer más incisos, que creo que no es adecuado. ¿Ah? Porque también podría uno suponer situaciones de distinta gravedad, y eso es una cuestión que yo diría no es propiamente dogmática ni de profesor, sino de apreciación política. Y ahí los responsables están sentados en el otro lado de la mesa. Pero que podría hacerse eso y rebajar la pena en ese caso, y además permitiría esa rebaja aplicar esos delitos en todos los casos en que no hay propiamente un robo con violencia, porque los casos de robo con violencia entrarían directamente al robo con violencia y le dejaría un espacio al delito que ahora no tiene en la práctica, al rebajarse la pena. Entonces se podría hacer una modificación en el 468 sexis, de tal manera que incorporar los vehículos motorizados que se encuentran en la vía pública, impidiendo el libre tránsito, y la pena para los dos supuestos rebajarla. De tal manera que los dos supuestos tendrían este lugar que ahora no tiene el primero. Porque por más que esté, y lo estamos usando porque ya vimos que el legislador se dio cuenta de esta situación diferente, que consiste en poner en entredicho la libertad y la seguridad del tráfico rodado, o de la libre circulación de las personas, bueno, eso le daría un espacio de juego que ahora no tiene, porque en la mayor parte de los casos se topa con el delito de robo con violencia e intimidación, o con delitos más graves de secuestro, etc. Dicho eso, entonces ese sería lo primero. Respecto de la efectividad respecto al 474, efectivamente aquí nadie está proponiendo aumentar penas. Es una cuestión puramente técnica, como al menos como yo la veo, porque la legislación nuestra ya se ha adaptado en ciertas materias. Yo le mandé por el chat el artículo 14D de la ley de control de armas, que se hizo tomando en cuenta la legislación internacional, nuestras obligaciones, lo que la gente nos mide, porque al final del día nosotros podemos suponer que no necesitamos numerar tantas cosas, pero cuando se somete a examen la legislación y se dice, oiga, pero le faltó esto, hay que volver a hacer nuevos cambios sin necesidad, porque esos objetos que ahí se mencionan son verdaderamente relevantes. ¿Dónde se encuentren? ¿Dónde se encuentren? Yo creo que ahí se equivoca María Elena, porque una instalación eléctrica y donde se encuentre su incendio es relativamente relevante. Y por eso el incendio de bosque, etcétera, son relativamente relevantes, están en el mismo 476. No es algo menor. En todo caso, hay una cosa particular que el senador Buenchimilla bien notó, que en las propuestas que yo sugería a la Comisión de Seguridad y que de alguna manera quedaron en el 476 número 2 del proyecto como bien aprobado, se intenta resolver por vía indirecta el problema de que no esté en discusión la derogación del inciso tercero, porque se dice, aunque en ellos no hubiera actualmente persona, o su presencia el culpable no la haya podido prever, de tal manera que para la aplicación de los otros artículos se exige que se deba prever. Es una modificación que se puede hacer arreglando el 476 número 1, y entonces se mantiene todo un sistema basado en el principio de culpabilidad, porque efectivamente la mera responsabilidad por el resultado no tiene lugar en nuestro sistema. Y eso sería todo. Bueno, de nuevo, la expresión bien cualquiera no puede ir en el código. Eso sí, tiene razón Jaime, y cualquiera es cualquier cosa, eso no puede ser, porque estos son delitos de peligro para las personas y también para las propiedades,
por el daño que le puede causar a la persona en la propagación, pero tiene que causar un peligro. No cualquier fuego descontrolado de cualquier cosa va a causar ese peligro, y por eso es necesaria además la numeración y la cláusula de semejanza, como venía propuesta y como está efectivamente la ley de control de armas. Muchas gracias, señor presidente. Fui breve. Gracias, profesor. Me está pidiendo la palabra Rodrigo Galilea. Rodrigo. Gracias, presidente. Aún a riesgo de alargar mucho esta reunión, si quieren los profesores lo pueden dejar para la próxima. Quería que me aclararan lo siguiente, porque tal como lo han dicho acá, desde el 474 en adelante, vamos en orden de gravedad o de peligrosidad. Entonces, el 474 apunta a cuando hay un resultado de muerte. En el 475 yo tengo la siguiente duda, porque pone al final el hecho de que se pudiera prever el que hubiese una persona en ese lugar en que se generó el incendio. Pero si uno mira el tipo, da la impresión de que al final del día lo que está castigando es el incendio de un determinado tipo de infraestructura. Porque al final del día, en un edificio, en una aeronave, en un buque, en una plataforma naval, en un vehículo motorizado, el vehículo motorizado ahí podríamos ponerlo un poco aparte, la infraestructura sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre uno podría prever que puede haber alguien, porque es infraestructura que necesariamente requiere mantención, requiere que alguien la opere, etcétera, y es de una gravedad tal su incendio que genera unas implicancias mucho más allá de que uno simplemente, no sé, quemar una bicicleta. Entonces les quería preguntar de cuál es la relevancia o no relevancia de poner el final de que se pudiera prever que hay una persona, porque pareciera en todo el texto de lo que se está castigando en verdad es el quemar cierto tipo de infraestructura. Y ahí sí hay un pequeño matiz con el vehículo motorizado, porque el vehículo motorizado, ese sí que es distinto a una infraestructura sanitaria, a un edificio, a un buque, a una plataforma naval, tiene características completamente distintas. Entonces, me parece a mí, si es que vamos a perfeccionar, de que la exigencia de que uno pudiera prever que hay una persona puede ser atingente al vehículo motorizado, pero no parece serlo tanto respecto de todas las demás tipos de infraestructura que son de tal magnitud o de tal importancia que el incendio en sí mismo parece ser acreedor de una pena agravada como es la del 475. Y mi última pregunta tiene que ver con el 476, porque en el 476 yo comparto que uno no puede decir cualquier cosa, porque es raro, pero lo que sí no me queda claro es qué es lo que se entiende por dentro de poblado, porque es curioso decir dentro, se entiende un pueblo, una ciudad, ¿qué es dentro de poblado? Porque la aeronave en principio no está dentro de un poblado, la plataforma naval menos, la instalación sanitaria, no sé, pues la Farfana no está dentro del poblado de Santiago, está afuera de Santiago, pero el daño es evidentemente gigantesco. Entonces, quería saber si ustedes pueden precisar o si sería bueno precisar en esta forma lo que se entiende por poblado, porque después de la enumeración, hay cosas que evidentemente no están dentro de un poblado, a menos que lo que se quiera decir es nuevamente lo que dice en el artículo anterior, que es que uno pueda prever que ahí habían personas, en cuyo caso uno estaría derivando la figura al artículo 475. Entonces, en el afán de mejorar esto, a mí me encantaría que le diéramos vuelta a estas cosas que por lo menos a mí me preocupan. Aprovecho de decir, porque me pareció que el senador Navarro alegaba por un aumento de penas. Aquí no hay aumento de penas, sino que simplemente estamos mejorando la redacción del tipo.
efectivamente el aumento o las mayores penas, pero eso ya nos pasamos a otro tema de los que mencionaba el senador Navarro, en la experiencia, no generan per se una disminución del delito. Es decir, uno puede subir las penas del homicidio y pareciera que los homicidios se mantienen más o menos estándar y bajan no por razones de pena, sino que por temas de educación. Uno puede haber aumentado la pena en el caso de femicidio, pero no pareciera haber ninguna baja en el delito de femicidio, sino que eso tiene que ir por temas más bien de educación. Pero, como decían los profesores, finalmente tiene que haber una concordancia. Comentario al margen, si pudieran alcanzar a opinar, o si lo tenemos que dejar, presidente, para otra sesión, dudas y aprensiones de redacción y sentido del 475 y el 476 en lo que estamos modificando. Muchas gracias. Gracias, senador. Como tenemos prórroga de tiempo y varios empezar a las 12:30 a presidir otras comisiones, quedaría con la respuesta de los profesores y quedaríamos hasta acá y seguir trabajando con los mismos documentos que nos han enviado los profesores para ir arribando algunas redacciones o algunos consensos respecto al planteamiento. Quería que los profesores nos contestaran y quedaríamos hasta ahí. En el mismo orden, Jaime, Jair y nuestra profesora María Elena. Bien, yo creo que la primera advertencia, que a mí me parece que la regulación del delito de incendio tiene limitadas posibilidades en una reforma de este tipo, con la velocidad que se está haciendo, de ser racionalizada en sus últimos detalles. O sea, me parece que es inevitable, la jurisprudencia de los tribunales tiene que dar orden a decisiones que no son tan fáciles de explicar o de, digamos, poner coherentemente cada una en su lugar. Bueno, siendo así, aún así, la técnica con la cual el legislador agrava las penas o las califica, ¿no?, las figuras de incendio en atención al peligro, es doble. Lo que se denomina el peligro concreto, es decir, hubo personas cuya vida corrió peligro, ¿no?, porque no había personas presentes. La otra, que es discutible, bueno, en realidad la denominación, ya hay matices, ¿no?, y probablemente hay grados también, que es la técnica del peligro abstracto, ¿no? No es necesario que haya personas que hayan corrido realmente peligro, pero las circunstancias o los lugares en los que se pone la conducta, en este caso en el incendio, ¿no?, generan, en términos digamos, tienen una capacidad general para poner en peligro la vida o salud de las personas. Y claro, el legislador en el 474 y 475 y 476 hace distinciones de pena que son discutibles, digamos, ¿no?, porque en aquellos casos en los que no exige presencia de personas, las penas no son exactamente las mismas, ¿no? Por ejemplo, en el número segundo del 5 con el 4 del 4 exige la presencia de personas. Bien, entonces, por supuesto que eso podría uno, digamos, el legislador regularlo de manera más coherente. Me parece que, sin embargo, eso supone un estudio un poco más acabado y desde luego renunciar a la casuística tan detallada, y ese es el riesgo de a la casuística seguirle agregando nuevos casos, digamos, ¿no? Bueno, eso sobre eso. Sobre la necesidad o no de regular o de definir poblado, yo tengo la impresión de que no es necesario, y le doy la palabra a mis colegas. Yo creo que Jean-Pierre hizo una muy buena explicación de por qué hay una diferencia entre el incendio de lugares destinados a la habitación, de aquellos que son no destinados a la habitación o de servir de morada, pero que están en un poblado. Le dejo la palabra. Gracias, Jaime. Jean-Pierre. Bueno, muchas gracias. Por empezar sucintamente sobre lo que plantea el senador Galilea. Me parece que, como bien dice Jaime, dado que en el 475 hay lugares que no requieren la presencia o la previsibilidad de la presencia de personas, pero que tienen similar gravedad, la propuesta implícita del senador Galilea soluciona muchos de los problemas que plantea el mismo Jaime. Es decir, si uno mantiene en el 474 número 1 y en el 475 número 1 solo la numeración que ya está en la ley de control de armas, y se reserva el caso del incendio del vehículo motorizado para aquel incendio donde se encuentran personas o donde es previsible que se encuentren personas como un número separado, tanto en el 476 como en el 475, que es lo que habría que hacer, se resuelve
Un problema práctico que yo entiendo que el Ministerio Público lo hizo presente, que es al respecto de que el incendio de las cabinas de camiones, por regla general, se procesa como 477, es decir, como incendio de cualquier cosa, de una bicicleta. Se resuelve ese problema y no se altera la sistemática general del código, y además permite separar los lugares. O sea, permite hacer muchas de las cosas que Jaime considera que generan todavía problemas, y yo creo que esa propuesta es perfectamente factible de expresar técnicamente. Y por esa misma razón, yo insistiría que la redacción del 476 tiene que alterarse y dejar los lugares que se mencionan ahora en el número 2 propuesto, en el número 1, incluyendo allí los edificios y lugares, porque el peligro está en el lugar mismo. Es decir, aunque la persona no pueda prever, por cualquier razón, o en ese momento no estuviera es un peligro real de que no solo de expansión del fuego, sino de producción de daños para las personas. O sea, la destrucción de una central eléctrica, de una central o de una instalación sanitaria es realmente grave para las personas. De eso se tratan estos delitos, por eso son pluriofensivos. No solo son contra las personas, sino también en el sentido directo su salud, su vida, sino también sobre su seguridad y las posibilidades vitales que todos tenemos. Entonces, dicho eso, yo diría que a pesar de las aprensiones de Jaime, todavía es posible una adecuación, en el entendido que no se están subiendo las penas, sino que se está adecuando a la realidad que estamos viviendo de los tipos penales conforme a esa sistemática, sin forzar las ideas básicas que están en el 474 y en la ley de control de armas, y en lo que se pretende mejorar, que efectivamente se tiene que mejorar. Y además, también de paso, se puede, si es que estamos, eliminar el inciso tercero sin daño del 474. Se puede eliminar sin ningún daño. Yo lo había propuesto a través del truquito en el 476 número 1, pero es mucho más claro eliminarlo de golpe y porrazo. Y eso sería. Gracias, Jean-Pierre. María Elena. Senador. A mí, efectivamente, bueno, insisto en la eliminación del 474, que sería una muy buena señal. En cuanto al tema del aumento de las penas, si bien se está adecuando, y estoy absolutamente de acuerdo en que es necesario, en la práctica claramente que conductas que antes no merecían penas de esta naturaleza ahora sí la van a tener, así que sí habría en ese sentido respecto de esas conductas un incremento, digamos. Pero con lo que estoy de acuerdo por la adecuación. Ahora, a mí me parece que efectivamente es correcto lo que dice el senador Rodrigo Galilea, pero ojo que algunos de los lugares que se mencionan ahí eventualmente no necesariamente suponen el tema de que existieran personas. O sea, por ejemplo, el tema de la aeronave, que no hace distinción, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, en aeronaves a lo mejor incluso particulares, pudiesen caer bajo la misma lógica del vehículo motorizado. Lo mismo, por ejemplo, respecto a incendios ejecutados en la noche, cuando no necesariamente hubiese alguien. De tal manera que creo que la referencia a que efectivamente actualmente hubiese una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia, debiese mantenerse en ese sentido, porque la verdad es que algunos de los lugares, por lo menos, no necesariamente caerían en una situación tan distinta a lo que pudiese ser el tema del vehículo motorizado, sobre todo pensando, por ejemplo, en el tema de la aeronave o instalaciones sanitarias, por ejemplo, lo mismo. Y en ese sentido, la verdad es que sí, escuchando a Jean-Pierre en cuanto al tema del poblado, para ser más o menos consecuente, 476, claro, más bien estaría de acuerdo con, me desdigo de lo que señalé hace un rato y estaría más bien de acuerdo para mantener la coherencia con eliminar esa referencia en este caso, porque efectivamente algunos de esos lugares no, y ahí tendría cierta sistematicidad con el numeral primero. O sea, más bien, o no se tiene en ninguno de los dos o en ambos, pero me parece que efectivamente, considerando las características de los lugares, debiese no ser en ninguno de los dos. Eso se me da. Gracias, profesora, y a todos los profesores por las exposiciones. Estamos ya estamos pasados en el tiempo de la sesión. Yo quiero agradecer la concurrencia. Yo lo que le pediría
insisto, principalmente a los tres expositores que nos hagan llegar las minutas para que podamos circular y poder en la próxima sesión ir dilucidando algunos planteamientos, algunas dudas, algunos consensos o dirimiendo aquellas incertidumbres en las cuales se han planteado las preguntas, y también, señor secretario, tener a disposición el informe tanto del Ministerio Público que comentaba Mauricio, y sin perjuicio de ver que nos llegue lo antes posible el informe también que se ha solicitado a la Corte Suprema. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo a nuestros invitados, se levanta la sesión. La grabación se ha detenido.